Bíblicamente, ¿cómo se establecen pastores en la Iglesia? Nosotros sabemos que toda enseñanza sobre temas tan básicos como este tiene que estar fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Este cuadernillo es para que cada uno pueda estudiar por sí el tema y podamos todo basarlo en la palabra, basarlo en las Sagradas Escrituras. Lo que vamos a hacer en esta mañana es leerlo. Sería imposible detenernos como un estudio en cada punto, eso nos llevaría a un retiro. O sea que lo vamos a hacer es leerlo y algún comentario, y el próximo domingo sí, entonces poder contestar preguntas y tener la otra parte con Sergio Liendo. Reconocimiento de nuevos presbíteros. El presente estudio es fruto del ministerio apostólico de las comunidades cristianas de Argentina para el reconocimiento y establecimiento de nuevos presbíteros. Cuando leemos la historia de la Iglesia nos encontramos con diferentes movimientos de restauración espiritual que volvieron a la misma, a los fundamentos apostólicos. El más trascendente de todos, por supuesto, fue la Reforma. Todos los movimientos trajeron mayor fervor espiritual y santidad, un renuevo en la comunión con Dios y en el culto al Señor. Pero algunos fueron más trascendentes que otros. Y los que fueron más trascendentes son los que nos volvieron a la Iglesia, a las Sagradas Escrituras. Los que volvieron a los cristianos a los fundamentos apostólicos, como el movimiento con Lutero, con Calvino, con Wesley, el movimiento pentecostal. Fueron todos movimientos en la historia de la Iglesia que volvieron a la misma, a las Sagradas Escrituras. En cuanto a nuestra historia, esto hoy está registrado en los libros de historia de la Iglesia. Hay varios libros de historia de la Iglesia y está lo que ocurrió en el 60 y en el 70 en Argentina, ya está escrito en muchos libros, en América Latina, en los Estados Unidos también, y en el libro que escribió Orville, Tiempos de Restauración. En los últimos años, por pura gracia Dios nos dio mucha revelación de la palabra. Ese hecho fue uno de los factores más convocantes en nuestro medio. La restauración de todas las cosas comenzó con la revelación de la palabra de Dios. No trajo cosas nuevas, sino que sencillamente nos volvió a los fundamentos bíblicos. La restauración de la Iglesia incluyó también la de los dones y los ministerios. Lo que Dios hizo en estos casi 50 años de renovación. En los últimos años de la década del 60 se caracterizaron por el derramamiento del Espíritu Santo en congregaciones y grupos no pentecostales. La mayoría de los que estuvimos en los inicios de esta renovación no veníamos de congregaciones pentecostales, sino de congregaciones tradicionales. La nota más sobresaliente fue el bautismo del Espíritu Santo en la década del 60, el hablar en lengua, la adoración como nunca antes la habíamos experimentado. El carisma del afecto y el amor entre los hermanos rebalsó nuestras expectativas. Esto trajo como consecuencia el surgimiento del movimiento carismático, que también se llamó la renovación o sencillamente se llamó el movimiento, que luego se extendió a muchos otros países. Lo mismo ocurrió en ese tiempo, en la década del 60, en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otros lugares. En la década del 70, la nota más sobresaliente fue la revelación de la palabra. Todo el cúmulo de verdades que hoy tenemos en medio nuestro vino en ese tiempo, en la década del 70. El señorío de Cristo, el evangelio del reino con todas sus implicancias, la unidad de la Iglesia, la disciplina como medio para la edificación de los santos, el gobierno plural en la Iglesia como nuestra gran familia, el culto a Dios, el matrimonio según el plan de Dios, la crianza de los hijos,
el noviazgo que agrada al Señor, la indisolubilidad del matrimonio, el propósito eterno de Dios, la comprensión del arrepentimiento como cambio de actitud y no solo como contrición por haber pecado, el reconocimiento de Jesús como Señor, como condición fundamental para ser salvo, comprender que la fe, el arrepentimiento y el bautismo forman un solo bloque, dándonos una comprensión más clara de la obra redentora de la cruz y muchos otros temas, hay varios más que no están aquí, que abrieron las Sagradas Escrituras y pusieron las verdades en su justo lugar. Nosotros somos hijos de la revelación de la palabra. Somos hijos de un mover del Espíritu. Ahí comenzó todo. También se caracterizó esta década por la unidad de la Iglesia. Varios ministerios y congregaciones nos unimos en ese tiempo, dando por cierto en la práctica lo que Dios nos había revelado sobre ese tema. Ahí hay 2 folletos que hablan sobre la unidad de la Iglesia, escrito por Orville, hay otro escrito por Jorge, y también hay un libro que habla sobre todo esto, especialmente sobre San Juan 17. Una nota predominante fue el discipulado, la formación de obreros y los grupos en los hogares. Además, se reconocieron nuevos pastores que fueron surgiendo de las mismas comunidades de los santos, sin que ellos tuvieran una formación bíblica institucional, que era lo común y lo corriente dentro de las diferentes denominaciones. La Biblia nos enseña sobre el reconocimiento de los dones y ministerios en la Iglesia y nos muestra que esta estructura es ágil, es dinámica para establecer a los mismos. Hay estructuras que no son ágiles. Una máquina, un edificio no es ágil, pero nosotros tenemos un cuerpo y esta estructura es ágil. Lo mismo sería la de un árbol, y la Iglesia también tiene que tener esa misma estructura, una estructura que sea ágil y dinámica, no rígida. El movimiento de renovación surgieron porque a través de los años la Iglesia católica, la protestante, la evangélica, se enfriaron la fe o se acomodaron al mundo o dejaron entrar el humanismo y pusieron de lado la verdad de la palabra de Dios. Consideremos algunos principios sobre el gobierno de la Iglesia. A través de su historia de más de 2000 años, la Iglesia ha sido orientada, enseñada y cubierta ministerialmente por hombres con vocación pastoral. Siempre hubo un remanente fiel. Jesús comparó a sus seguidores como ovejas que necesitan pastores. Obviamente, Cristo mismo es el gran pastor de estas ovejas, pero también ha dado a otros la gracia para pastorear a los suyos. Es nuestra responsabilidad reconocer a esos hombres y apoyarlos en su ministerio. El propósito del presente estudio es escudriñar las Escrituras para ver qué nos dicen al respecto. El Señor, por lo tanto, es el único que tiene el derecho y la autoridad de establecer los ministerios en medio de su pueblo. La autoridad de estos hombres es delegada por el Señor. No reconocer lo que Él constituye es un gran error que trae mucho mal a todo el pueblo de Dios. Este fue uno de los pecados más serios de Israel y por el cual vino su destrucción como nación. No reconocieron o tuvieron en poco a los profetas y ministros que Él había levantado en medio de su pueblo. Dios levantaba a algunos para que hablasen en su nombre y muchos hacían caso omiso a sus palabras. Esto fue muy serio y trajo graves consecuencias. Basta leer los libros proféticos, leer a Jeremías y a otros, y esto fue lo que pasó a través de toda la historia del pueblo de Israel. Aún a Jesús, el Mesías, lo rechazaron. Como rechazaron a los profetas, llegaron a rechazar a Jesús, el Mesías. Vendrá la restauración de Israel, pero esto será a su debido tiempo. Uno de los principios que le ha dado identidad y vigor a esta época de renovación es el discipulado. Su práctica es lo que nos dio más claridad para el reconocimiento de pastores y la constitución de ancianos. En el discipulado se prueba si un hermano sabe orientar a una persona,
si sabe aconsejar, si es paciente y perseverante. Antes de ser reconocido en el ministerio, debe pasar la prueba del tiempo en la obra. Hay dos principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta para un reconocimiento. Uno es, el ministerio de la Iglesia está formado por los hombres que el Señor mismo constituye. Eso es lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, el que lo constituye es el Señor. Y lo segundo, que estos hombres son dotados y capacitados para esta función por el Señor. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Él constituye, Él capacita, Él es quien levanta los ministerios en la Iglesia. ¿Cómo fueron establecidos los primeros presbíteros? Jesús llamó a 12 hombres para ser sus discípulos, los que luego fueron sus apóstoles. El único ministerio que Jesús dejó establecido mientras estuvo en la tierra fue el de apóstoles. La Iglesia es apostólica, así nació la Iglesia. Después de Pentecostés, los apóstoles hacían todo el trabajo en la naciente Iglesia. Ellos predicaban, enseñaban, sanaban, echaban fuera demonios, administraban, gobernaban. Aún el dinero y los bienes de los cristianos eran puestos a los pies de ellos. Ellos mismos administraban los bienes de la Iglesia. Los apóstoles hacían todo en un comienzo. Cuando llegamos a Hechos 6, nos encontramos con la primera oportunidad en que los apóstoles tienen que delegar responsabilidad a otros. O sea, no podían hacer todo y comenzó a haber ciertos problemas en la vida de la Iglesia y ante esas quejas y problemas se dieron cuenta que tenían que delegar responsabilidad y que no podían hacer todo. Para ellos escogieron a los más crecidos de la comunidad, que entendemos eran sus colaboradores más cercanos. Uno de los elegidos fue Esteban, era un profundo conocedor, y no solo conocedor, sino intérprete de las Sagradas Escrituras. En todo su discurso, antes de ser apedreado, Esteban hace una interpretación de las Sagradas Escrituras. Es notable la sabiduría y el conocimiento que tenía Esteban. Felipe, otro de los elegidos, evangelizó Samaria y lo hizo con gran éxito. Sanaba enfermos, bautizaba, etc. Lo cual demuestra que eran hombres que secundaban a los apóstoles en su ministerio. Ese es el verdadero trabajo de un diácono, de aquellos que ayudan a los ministerios establecidos. Eran trabajadores, en segundo lugar eran de buen testimonio, tenían sabiduría y en cuarto lugar eran hombres llenos del Espíritu Santo. La primera mención, la palabra anciano, en la Iglesia, se encuentra en Hechos capítulo 11, versículos 29 al 30. Y dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos. La ofrenda que enviaban, la enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. O sea, de golpe aparecen los ancianos. No dice cómo fueron establecidos, no cuenta de qué manera surgieron. De los otros 7 varones, en Hechos 6 sí, nos dice. Pero acá no dice nada. De golpe aparecen los ancianos. Y estos ancianos son los que reciben la ofrenda para los pobres de Judea. Luego, cuando llegamos a Hechos capítulo 15, en los versículos 2, 4 y 6, leemos de apóstoles y ancianos, revelando allí que el gobierno de la Iglesia estaba formado por diferentes niveles ministeriales. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, era con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén
y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y llegados a Jerusalén, cuando llegan Pablo, Bernabé y otros, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho entre ellos. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. En todo el Nuevo Testamento encontramos estos dos niveles ministeriales. Los ancianos, o presbíteros, ministerios locales, y los apóstoles, ministerios translocales o sobrepastorales. Los términos que la Biblia emplea para denominar a los hombres que ejercen el gobierno, la función en la iglesia de presbíteros son pastores, maestros. Pastor es la palabra que menos aparece en la Biblia, es la que más usamos nosotros, pero es la que menos aparece. Aparece la función pastoral, pero no el término, el nombre pastor. Pastores es uno de los términos que se usa para denominar a estos hombres. Maestros, obispos, del griego episcopos significa supervisor, el que sobrevé, y ancianos, del griego presbíteros. Cada vez que encontramos alguno de estos términos, o sea, pastores, maestros, obispos, ancianos, cada vez que encontramos alguno de estos términos, se refiere siempre a la misma persona. Según el cargo, se le dice presbítero, o sea, anciano, también obispo. Según la función, se lo denomina pastor, porque su trabajo es ese, es pastorear, es cuidar, es alimentar. Pero según el don, se lo denomina maestro, sabe enseñar. El término anciano significa en griego mayor. En la iglesia neotestamentaria se usaba el término para describir lo opuesto a un neófito. Por eso la palabra anciano describe un cargo, un puesto, no un oficio. O sea, puede haber ancianos que sean jóvenes. Yo fui reconocido como anciano cuando tenía 24 años. En ese tiempo era flaquito. Y ahora me siento joven, que tengo 75. Pero fui reconocido anciano de la iglesia cuando tenía 24 años. O sea, no tiene nada que ver la edad para denominar anciano. El término anciano se le da a aquel que cumple una función, es un cargo en la vida de la iglesia. La función del que tiene el cargo de anciano es la de pastorear. El que está como anciano, el trabajo que tiene que hacer es pastorear. El don que ha recibido, la capacidad que ha recibido, el oficio que posee, es el de maestro. Dice que es apto para enseñar, ahí en 1 Timoteo. Está capacitado para enseñar la palabra de Dios. El término pastor describe el trabajo que hace. ¿De qué trabajas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? El trabajo es pastorear, cuidar, orientar, alimentar. El término obispo es lo mismo que anciano, presbítero, es el cargo, es un anciano. En resumen, el término anciano, presbítero, describe el cargo. El término maestro describe el don, la capacidad. Y el término pastor describe el trabajo, la función. Por ejemplo, Oscar. ¿Qué es Oscar? Oscar es un presbítero, es un anciano en la iglesia. ¿Qué don tiene? Maestro. Su capacidad es de maestro, sabe enseñar, sabe aconsejar según la palabra del Señor, sabe orientar
según la palabra. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hace? Pastorear. Es el trabajo. Cuidar, velar por la vida de otro. Un ejemplo muy interesante en las Escrituras, de la forma indistinta como se usan estos términos para referirse a la misma función de gobierno, son estos pasajes que están aquí, que sería muy bueno que ustedes puedan leerlo. O sea, todo esto es trabajo hacerlo, prepararlo. Pero después usted lo tiene en su mano y usted puede cotejarlo junto con las Escrituras, aún con otros pasajes, y leer los pasajes bíblicos para cotejar todo esto y poder estudiar la palabra. Hoy se lee las Escrituras, hay muchos que leen la Biblia, pero no se estudia la palabra. Y es importante estudiar las Escrituras, no solamente leer. La Biblia no es un libro solo devocional. Es un libro donde tenemos que profundizar en los diferentes temas. Este es un tema, pero hay muchos temas prácticos de los que hablamos tantas veces, los temas de la familia, los temas de la vida. Esos son de los temas que más solemos hablar y que los que hemos hablado durante todos estos años. Pero si vamos a tomar decisiones trascendentes en la Iglesia, tenemos que tomar las decisiones en base a lo que dice las Escrituras y no en base a nuestro razonamiento o a nuestros sentimientos. Ahí en Efesios 4:11 habla de pastores y maestros. En 1 Timoteo y en Tito están los requisitos para reconocer a alguien en esta función en la Iglesia. Son los mismos requisitos, pero en Timoteo le llama obispos y en Tito le llama ancianos. Es la misma persona. Y en Hechos capítulo 20 es el discurso de despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso. Y en este discurso de despedida hace llamar a los ancianos, los llama a ellos a la playa para poder hablar con él. Él se dirigía a Jerusalén. Y ahí dice que los ha puesto a los ancianos, hace llamar a los ancianos, dice que los ha puesto como obispos. A ellos los puso como obispos. Y después habla del rebaño, los ha puesto sobre obispos sobre el rebaño. La contraparte de rebaño es pastor. Habla de apacentar, justamente la contraparte de apacentar es pastor. Habla de lobos rapaces que se levantarán, que se introducirán, y justamente es el enemigo del pastor y por supuesto de las ovejas. Habla de rebaño, habla de velar, habla de discípulo, o sea, está usando en forma muy indistinta toda esta terminología. No encontramos en las Escrituras los términos obispo y ancianos como funciones diferentes, pero sí hay diferencia entre obispos y diáconos. Filipenses 1:1, ahí Pablo saluda a los obispos y diáconos y habla de dos funciones diferentes. La distinción entre ancianos y obispos como dos órdenes diferentes data del segundo siglo. Ya en el segundo siglo habían muerto los apóstoles de la Iglesia naciente y entonces reconocieron la preeminencia de uno entre pares, o sea, el primero entre iguales. Lo que sigue es la pluralidad de gobierno. En estos pasajes se habla siempre de ancianos, es decir, de varios, lo cual remarca la pluralidad. No es bíblico el ministerio unipersonal o unipastoral. Es peligroso tanto para el ministerio como para el pueblo. La razón es porque somos limitados, somos imperfectos, somos frágiles, incompletos. Hay lugares donde no hay más que un pastor. Y si no hay otro que el Señor levanta, no se puede inventar. Pero siempre la orientación es que pueda funcionar, trabajar junto con otros hermanos. Habiendo un gobierno plural, el pueblo es edificado más integralmente y protegido por una mayor cobertura. Una iglesia que está en franca expansión y crecimiento necesita ampliar su gobierno. O sea, tiene que haber pluralidad y diversidad.
No solo pluralidad de los mismos, sino también diversidad. Por eso en Hechos 6 habla de apóstoles y 7 varones. Algunos entienden que estos 7 varones eran diáconos. En Hechos 15 habla de apóstoles y ancianos. En Hechos 13 es la iglesia en Antioquía, ahí habla de profetas y maestros. En Filipenses 1 habla de obispos y diáconos. Pluralidad y diversidad, las dos cosas. Es lo aconsejable, lo que mejor se puede dar en una congregación. Pluralidad y diversidad. El trabajo de los pastores, maestros. Su área es la localidad, o sea, su ministerio no es itinerante. Su gracia es la comunicación, es un maestro, sabe enseñar. Su trabajo es capacitar a los santos, enseñar, guiar, aconsejar, ser un padre, gobernar bajo autoridad apostólica y en conjunto con los demás ancianos. ¿Cómo fueron reconocidos y establecidos los ancianos en la Iglesia? Este texto es muy interesante. Hechos 14, dice Hechos 14, 23. Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, Pablo y el grupo con él estaba, constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los apóstoles fueron quienes establecieron los ancianos, o como en el caso de Tito, un enviado apostólico. Los que establecen ancianos son aquellos que dieron a luz, los que trajeron revelación, los que echaron cimiento en ese lugar, como también los delegados apostólicos o los ancianos del lugar. En estos casos siempre bajo cobertura o en consulta con el ministerio apostólico. Este texto de 14:23 de Hechos, que dice aquí, y constituyeron ancianos. La versión popular dice, nombraron ancianos. La versión de las Américas dice, designaron ancianos. La NBI dice, nombraron ancianos también. En Tito 1:5 aparece el verbo establecer, el cual varía de acuerdo con cada versión. Otras dice, designaron o nombraron. ¿Qué nos enseña todo esto? El Señor, en primer lugar, el Señor es el que da los dones, el que capacita. El don, la capacidad, viene de Él. Pero la Iglesia es quien nombra, quien establece. ¿A quién nombra? ¿A quién establece? Aquellos que el Señor ha capacitado con un don, con una gracia para esto. Pero esto es lo que nos enseñan este versículo. ¿Cómo hicieron para elegirlo? De la misma Iglesia surgieron las nuevas autoridades. Fueron hombres dotados, capacitados y respaldados por el mismo el Señor. El Señor los constituye y lo que hicieron fue reconocer a los que Él levantó en medio de su pueblo. De esos capacitados por el Señor, con dones, establecieron los ancianos. En conclusión, primero lo que nosotros hacemos es reconocer el don que el Señor le da a cada uno. Y lo segundo que hacemos es establecerlos como ancianos, presbíteros, para desempeñar el cargo. En la Iglesia puede haber hermanos idóneos para enseñar a otros, con un don de maestro en cierne o en desarrollo, sin que por eso sean reconocidos como presbíteros. Y los hay. Hay muchos que enseñan. Hay muchos que enseñan. Pero no significa que porque enseñe, porque tenga una gracia en cierne, sean reconocidos como ancianos. Todos los presbíteros, los ancianos en la Iglesia, son pastores, son maestros. Pero no todos los que enseñan son presbíteros, porque hay requisitos.
Hay muchos requisitos que Pablo establece. O sea, el don, la gracia es una parte, pero luego hay otros requisitos de carácter y morales para poder establecer a una persona. Puede haber pastores y que no sean ancianos, o sea, que no estén en el gobierno. Tenemos el caso de don José. Don José tiene la gracia de pastor, tiene el don. Sin embargo, él desde hace varios años no está en la función de gobierno en la iglesia. Ahora nadie le quita el don. Todos reconocemos la gracia, todos reconocemos el don, pero desde hace unos cuantos años él ya no está en esa función de gobierno de la iglesia. Si el Señor me sigue dando vida, en algún momento me quedaré sentado. Y así será. Es lo normal, es lo que tiene que ser. Entonces, el don está, la gracia está, pero no está en la función de gobierno. José María Galvaliz, él fue reconocido en un momento en una congregación como pastor en ese lugar. Estaba en el gobierno de la iglesia. Fue reconocido porque estaba el don, la capacidad en él. Al venir con toda su familia a establecerse aquí, él, aunque tenga el don y la gracia, no por eso pasa a estar en la función de presbítero, de anciano de la iglesia. Para llegar a ser reconocido como anciano hay que llenar otros requisitos, pero nadie quita el don. El don lo da el Señor, la capacitación la da el Señor. O sea, Él tiene la gracia, Él sabe enseñar, Él es maestro en la palabra, Él tiene una capacitación de parte de Dios en su propia vida, pero no está en la función de presbítero en la iglesia. Daniel Romero fue reconocido en un momento como pastor, estaba en el gobierno de la iglesia, estaba como anciano. Por la situación que todos sabemos, él deja esa función. O sea, no puede seguir ejerciendo esa función por su situación. Pero nadie quita el don, nadie quita la capacidad de la persona. Y él sigue funcionando, trabajando, está orientando gente, orientando congregaciones. Han cambiado, hay congregaciones que han cambiado así, arreglado situaciones. En muchos lugares hay una capacitación en él, aún no estando en la función de gobierno en la iglesia. Esa es la diferencia importante que tenemos que entender entre don, gracia, ministerio y función. Cuando se reconoce a alguien, se reconoce el don, pero se está reconociendo la función de gobierno en la iglesia. Ahora no quita que en algún momento pueda cada uno de estos estar funcionando en una función de gobierno, si así se requiere o no. Esto es importante tenerlo en cuenta. Algunas consideraciones sobre el funcionamiento de un presbiterio, ya sea local como regional. Aquí en toda esta primera parte, no lo vamos a leer, pero nos habla de la preeminencia de Pedro. Pedro hacía todo. Pedro hacía todas las cosas. Él predicó, él se puso en pie con los 11, él predicó en el pórtico de Salomón, él predicó ante el concilio, él le fue revelado el pecado de Ananías y Zafira, él resucitó a Dorcas, sanó a Eneas, fue el primero que entró en la casa de un gentil, como en la casa de Cornelio, abrió la puerta hacia los gentiles. Pero cuando llegamos a Hechos 15 nos encontramos que la preeminencia entre ellos la tenía Jacobo y no Pedro. Pedro fue parte de ese concilio. Pedro fue parte. Él contó lo que había pasado en la casa de Cornelio. Pablo y Bernabé cuentan lo que pasaba entre los gentiles. Y ahí estaba el gran debate, ¿se circuncidan los gentiles o no? Y estaban los judaizantes, y los judaizantes era gente que creyó en el Señor, gente que creía que Jesús era el Mesías,
pero que entendía que los gentiles, está bien que fueran salvos, pero los gentiles tenían que llegar también a circuncidarse, guardar la ley, como todos ellos. Y ese era el debate. Y ahí exponían unos y otros. Y Pedro expuso, y Pablo expuso, y los judaizantes expusieron. Y Jacobo dice en el versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, ahora me escuchan a mí. Todos callaron y Jacobo trajo una palabra de revelación. Dijo: esto que está ocurriendo con los gentiles concuerda con lo que dijo el profeta Amós, que llegaría el tiempo, que sería restaurado el tabernáculo caído de David, para que el resto de los hombres, o sea, los gentiles, busquen al Señor. Tuvo una palabra de revelación Jacobo, tuvo una palabra clara en ese momento para una situación muy difícil, porque había una gran tensión en la iglesia con las dos posturas, y vino revelación a Jacobo y él dio la palabra para poner orden en ese momento. Es interesante al leer el libro de los Hechos, como todo era muy funcional, muy ágil, el funcionamiento de los ministerios, muy ágil. No era un orden eclesiástico establecido, rígido, sino que se iban moviendo según la gracia, según el don, según el ministerio, lo que el Señor le daba a cada uno. Cuando llegamos a Hechos 13, por ejemplo, ahí estamos en la iglesia de Antioquía, ya el Evangelio se había expandido, está la iglesia de Antioquía, dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, o sea, pluralidad, diversidad, profetas y maestros había en la iglesia. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron, los encomendaron a una obra apostólica. Encontramos 5 hombres con ministerios de profetas y maestros. Ellos son guiados por el Espíritu Santo a enviar a Bernabé y a Saulo a una tarea apostólica. Salieron de Antioquía, es interesante, salieron de Antioquía como Bernabé y Saulo. Cuando vuelven, después de todo ese viaje por diferentes lugares donde abrieron obras, cuando regresan como Pablo y Bernabé. Ya deja de usar el nombre hebreo, Saulo, para usar el nombre gentil. Pablo había sido reconocido con los 2 nombres. En la sinagoga le pusieron Saulo y en el registro civil de los romanos le pusieron Pablo. Y aquí ya regresa usando el nombre gentil. Por eso era ciudadano romano. Él fue inscripto desde su nacimiento con este nombre, con el nombre de Pablo. Y regresa usando este nombre y aparece el nombre de Pablo ahora en primer lugar. Hubo un reconocimiento de mayor gracia en Pablo de su ministerio a los gentiles. Luego dice, y se quedaron en Antioquía por mucho tiempo, dice, y se quedaron en Antioquía muchos días, en 14:28. Al quedarse Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía, el presbiterio pasó a estar compuesto ahora por profetas, maestros y apóstoles. Esto habla de desarrollo y funcionalidad. No era rígido, era flexible la función de los ministerios. Parecería que cuando un apóstol se queda por mucho tiempo en un lugar, es un anciano más junto con los otros, aunque no pierde la gracia apostólica. En 1 Pedro 5:1, Pedro dice, yo anciano con vosotros. En Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, se reúnen apóstoles y presbíteros para traer
para tratar el tema de la circuncisión. Y dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, algunos que no tenían ningún nombre, pero dice eran principales. O sea, había un reconocimiento, o por la gracia, o por el don, o por la función, pero había algo en ellos, en su vida, en su trayectoria, en su testimonio, que los hacía que fueran reconocidos como varones principales y que haya quedado escrito en la Biblia que eran varones principales. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Esto significa que en el Concilio de Jerusalén, además de presbíteros, o sea, de ancianos, había apóstoles y había profetas. En 11:27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 21:8 dice, el otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Felipe fue el que evangelizó Samaria. Lo que quiero mostrar con esto es la diversidad, la variedad, los ministerios, cómo se movían con tanta flexibilidad. Aunque dice que en el concilio estaban ancianos y apóstoles, los otros versículos nos van nombrando a personas que estaban allí, algunos se los nombra como principales, a otros como eran profetas, Silas, Judas eran profetas, habla de Felipe evangelista, o sea, la diversidad de ministerios funcionando en la iglesia. La iglesia es algo funcional. Hacia eso tenemos que avanzar, crecer y desarrollarnos. Es notable los ministerios como trabajaban juntos, apóstoles, profetas, evangelistas, presbíteros, o sea, pastores y maestros. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este pasaje de la carta a los Efesios, Pablo puso sobre papel lo que ya estaba funcionando en la práctica. Muchas de las cosas que leemos en las cartas del Nuevo Testamento, primero fueron sucesos y luego enseñanzas o escritos. El libro de los Hechos se escribió después que las cosas sucedieron. El libro de los Hechos no fue el manual para eso. Después que sucedieron, se escribieron. Las cartas pasa lo mismo. Muchas cosas sucedieron y después fueron escritas. Yendo hacia el final de este estudio, 7 requisitos son cosas que hemos estudiado entre los pastores durante años en la comunidad y están en diferentes escritos, están muchas de estas cosas. Esto está preparado sencillamente para nosotros. 7 requisitos para el reconocimiento como presbítero. Uno es su estatura espiritual. 1 Timoteo 3, 1 al 7 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es el único requisito que no es de carácter. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La mayoría de los requisitos para ser reconocido como anciano son de carácter, hombres de comportamiento moral y espiritual irreprochables, hombres de carácter estable, familias bien ordenadas, con hijos creyentes que estén sujetos a sus padres y no acusados de disolución y de rebeldía, hombres de vida ejemplar,
Su esposa y todos sus hijos le acompañan. Watchman decía algo muy interesante. Él requería que tengan un oficio, o sea, que sepan trabajar con sus manos. Que sea hombre, que tenga comportamiento varonil. Y lo tercero, que conozca la Biblia. En ese orden, de esa manera tenía que ser. Además, debe ser conocido como una persona espiritual y que escucha la voz de Dios. Y es fácilmente perceptible, se puede saber si alguien escucha la voz del Señor o no. En segundo lugar, el don, la gracia, de lo que venimos hablando. Puede tener mucha o poca gracia, pero lo que no puede faltar para ser reconocido como presbítero es que sea apto para enseñar. Debe saber comunicar la verdad que ha recibido. Antiguamente alguien era calificado como buen maestro no por su elocuencia, sino por su habilidad en formar discípulos. Jesús era maestro, su ministerio básico fue la enseñanza. Después de la cruz, lo más importante que Jesús hizo fue enseñar. Pablo también es reconocido como maestro. Ahí está el pasaje. El ministerio de la Iglesia es la continuación del ministerio de Jesús y los apóstoles. Su ministerio básico es la enseñanza de la verdad. Puede haber otros dones, pero apto para enseñar es mandato claro para el reconocimiento. Tiene corazón de pastor sobre todo el rebaño del Señor y no solo sobre una parte del mismo, aunque tenga un trabajo más particular con algunos que con otros. Puede ser que en un área más específica tenga algún trabajo, pero tiene que tener carga por toda la vida de la comunidad. En tercer lugar, su obra. ¿Cómo sabemos si un hombre es apto para enseñar? Por su obra, por su trabajo. Si ha edificado vidas, si la gente le sigue, si ha orientado familias. En una comunidad sus líderes son reconocidos por su propia gravitación, por su trabajo en el grupo casero, en la formación de obreros, en el discipulado, en la extensión. Es un hombre de punta que abre fronteras. Es un hombre de la gente, sean creyentes o inconversos. Vive la obra, la sufre, no se enreda en los asuntos de la vida, no da un paso atrás, no abandona la tarea de servir al rebaño, pelea la buena batalla de la fe. Así como hay una trayectoria de vida, hay una trayectoria de obra. Deben ser hombres comprometidos con la congregación local, con su gente y con sus actividades. En cuarto lugar, sabiduría para gobernar. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El gobierno de la Iglesia debe estar en manos de hombres con criterio, que sepan aconsejar, orientar, resolver problemas, tomar decisiones correctas en momentos críticos, que pongan de manifiesto su sabiduría. Un anciano debe mirar por los intereses de toda la comunidad y no solo por los que están de acuerdo con él. No vela solo por una parte de la Iglesia, sino por todo el rebaño del Señor. Busca por sobre todas las cosas el bien común, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Es equilibrado, sabe cuándo tiene que ser firme y cuándo tiene que actuar con misericordia y compasión. Firme sin ser cerrado, misericordioso sin ser liberal. Es retenedor de la palabra fiel tal como le ha sido enseñada. Sigue fielmente la enseñanza que ha recibido de sus mayores en la fe. No cambia los fundamentos. 5. Convicción interior. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El hombre que va a ejercer una función de gobierno en la Iglesia debe tener una profunda convicción interior de que el Señor le convoca para esa tarea. Debe tener la seguridad en su alma que Dios así lo quiere. Algunos Dios los llama para ser buen discipulador, pero no los capacita y los llama para orientar sobre toda la comunidad.
dice, y Él mismo constituyó. O sea, el que establece, el que llama es el Señor. El Señor capacita a algunos para alcanzar mucha gente, pero no le da la gracia para ser anciano. Esto es lo que dice Anacondia. Anacondia dice, no, yo soy evangelista, no, pastor nunca. O sea, aunque Dios lo llame, me parece que nunca va a ser pastor. No, pastor, que se arreglen los pastores con la gente, yo evangelizo. Él dice que es más fácil evangelizar que pastorear. O sea, a veces lo dice como chiste, pero lo que quiere decir es, esto es lo que el Señor me comendó. Esto es lo que el Señor me dijo. Esto es lo que el Señor me habló. Me llamó para evangelizar. Me llamó para hacer esta tarea. No para abrir una congregación, no para estar con la gente, no para estar con los problemas de las personas continuamente. Puede atender a alguien, pero mínimamente, pero lo remite siempre a su pastor. El Señor capacita a algunos para alcanzar mucha gente, pero no le da la gracia para ser anciano, no le da la carga, a eso no le da la vocación. Puede tener gracia para orar por los enfermos y que estos se sanen. Dios puede capacitar para esa función a alguien y no llamarle al gobierno de la comunidad. No por eso es menos que otros. Ante los ojos del Señor somos todos iguales, con diferentes funciones. Los que son llamados para ser ancianos en la Iglesia dan equilibrio a la comunidad de los santos. Su presencia inspira y da seguridad. Tiene espíritu paternal sobre la grey. Un ejemplo interesante es Aquila y Priscila. En Roma, Corinto y Éfeso abrieron su casa, trabajaron, enseñaron, fueron colaboradores inmediatos de Pablo. Pero no vemos que fueron reconocidos como apóstoles o profetas o ancianos. Quizás, este es un parecer, puedo estar equivocado, pero parecería, da la idea, que la que tenía la gracia y la voz cantante era doña Priscila, que a veces aparece ella primero, el nombre de ella, y puede ser. Es un parecer mío, ¿no? Pero no por eso dejaron de trabajar y servir. Reconocer a alguien que no tiene los requisitos los desubica en su función para la cual fueron capacitados por el Señor. Hay muchos grupos caseros que crecen por la mujer. Y está bien. Y ella tiene gracia, sabe conquistar gente, y el marido sigue, y está. Su presencia es muy importante. Y es fantástico que funcionen así, ¿no es cierto? Pero vemos que él no reúne más requisitos que para eso. Y está bien, están cumpliendo su función en su lugar, trabajando como el Señor les ha dado la gracia. Los llamados para esta función no necesariamente deben ser sostenidos económicamente. Mirando a futuro, la mayoría de los ancianos serán como este matrimonio, o sea, como Aquila y Priscila, bifuncionales, bivocacional. O sea, tendrán su trabajo de hacer carpas y a la vez de abrir su casa, extender al reino de Dios. Aún ellos le orientaron a Bernabé, que era un gran predicador, un elocuente predicador, y le orientaron a Bernabé. 6. El consenso de sus mayores padres y hermanos. En Hechos 16 encontramos que Pablo y los demás hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Todos los hermanos de esa comunidad vieron algo diferente en este joven. La gracia de Dios estaba sobre su vida. La orientación, el buen juicio y el respaldo de otros siervos de Dios son indispensables para que alguien sea reconocido en la casa del Señor. Es interesante que en Hechos 6 encontramos el respaldo y la aceptación en general de toda la comunidad. Pero no por eso la Iglesia es una democracia, pero sí es importante el consenso de los demás. Son reconocidos para ser parte de un grupo, de un presbiterio en unidad. Saben marchar en unidad con sus consiervos, saben callar si es necesario para ganar en armonía. La buena relación con el liderazgo de la Iglesia es fundamental para un reconocimiento como presbítero. Es una persona sujeta a todo el cuerpo de ancianos. Si alguien no está sujeto a sus mayores, tiene problemas de carácter que tarde o temprano
se han de manifestar trayendo serias consecuencias. En la Iglesia todos debemos estar sujetos, los ancianos también. Los pastores, antes que pastores, somos ovejas. Nadie entra al cielo por ser pastor. Si es oveja, sí. Los pastores, antes que pastores, somos ovejas. Como ovejas debemos sujetarnos y ser pastoreados. Dice la Biblia, y todos sujetos los unos a los otros y todos sujetos a Cristo. Él es la cabeza. Y por último, su fidelidad a la enseñanza recibida. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y redarguir a los que contradicen. Su fidelidad al Señor está íntimamente relacionada con su fidelidad a la revelación de las verdades que Él nos mostró. Amén. No sabía si mi garganta iba a aguantar y si iba a ser tan capaz de terminar a las 12 en punto. Eso sí que... Bueno, en casa ya se lo sabían de memoria porque me lo escuchaban predicar en casa en voz alta. Es rápido, esto merece sentarse, Biblia, el cuadernillo este, la concordancia, buscar otros pasajes, cotejar, estudiar. Es un estudio bíblico, que lo dimos muy rápido. Es un estudio bíblico para que todos podamos entender estos temas. Desde hace un tiempito que queremos que muchos de estos temas queden escritos, queden de alguna forma en un cuadernillo, porque son verdades que el Señor nos mostró en su momento. No solo esto, sino otros temas básicos, fundamentales, queremos que estén escritos y que los podamos seguir compartiendo. Muchas gracias por toda la atención. Y queremos que en un futuro podamos ir reconociendo que van surgiendo muchos otros hermanos en la vida de la Iglesia, y así como durante 2000 años se fueron reconociendo ministerios, que se sigan reconociendo hasta que el Señor venga a buscar a su Iglesia. Amén.